La Abadía de Montserrat y la Universidad de Barcelona, con la organización técnica de la Fundación Abadía de Montserrat 2025, celebraron los días 16 y 17 de marzo de 2012 las 14ª Jornadas Universitarias de Cultura Humanista, que se centraron en el tema La Europa de los Habsburgo, 1500-1700. Durante estos 2 días, a través de conferencias de carácter general o específico, como las que se dedicaron a la Orden del Toisón de Oro o la que trató de la obra del Escorial, se analizaron, siguiendo la evolución de la dinastía, las ideas políticas, las artes y la religión de la época. Los Habsburgo han sido una de las familias más importantes para la historia de Europa, tanto por la prolongación de su hegemonía como por la amplitud de esta. El inicio de las jornadas se centró en los orígenes de esta dinastía y la acción política del emperador Carlos I. Pues domina buena parte de Europa tras recibir las herencias de sus 4 abuelos, cosa que no había ocurrido ni ocurrirá después nunca en la historia de la humanidad, y que además va a ser el emperador bajo el cual se produce prácticamente la totalidad de la expansión española en el continente americano, puesto que la conquista de México, la conquista posterior del Perú, la creación de los 2 virreinatos de Nueva España y del Perú se produce en su reinado. La Casa de los Austrias es en buena parte la protagonista de un periodo en el que ejerce tanto el papel de promotora de la renovación como de defensora de un statu quo político y religioso que progresivamente se convertirá cada vez más insostenible. He intentado en la ponencia explicar la ascensión de la familia Habsburgo desde el siglo X, de señores de un castillo con el título condal, pasan después a ser duques de Austria, los enlaces matrimoniales, hasta que llegan con Rodolfo I a ser emperadores después del Gardinterregno. Y cómo después ya la ascensión se va consolidando con los matrimonios, enlaces, diríamos, no se rompe la línea. Siempre hay muchos herederos, muchos enlaces matrimoniales, y culmina con Federico III, que crea las siglas AIOU, de Austria está para gobernar el mundo, y Maximiliano I. He llegado hasta aquí porque después ya la rama, ya viene los Habsburgos españoles o hispánicos con Carlos I, y la división en las 2 ramas. La segunda parte de las jornadas estuvo dedicada a la política de los Habsburgo y su evolución y su relación con la religión. La influencia de lo religioso en toda la política y en toda la actividad de la dinastía de los Habsburgos, especialmente durante estos 200 años, a partir, digamos, de los Reyes Católicos, final de los Reyes Católicos, hasta la muerte de Carlos II en 1700, que es con lo que termina la dinastía de los Austria en España. Entonces, ver de qué forma lo religioso, especialmente el cristianismo católico, influye en toda la política y en todo el tejido social de esa época en el reinado de los Austrias, ¿no? Mi intervención es señalar qué papel juega el conjunto hispánico, la monarquía hispánica, la monarquía católica, en este imperio. Está claro que ese imperio, que arranca en Alemania, arranca incluso en Bruselas y demás, viene a España, se hispaniza, se instala su capital en Madrid, y la rama principal, precisamente con Felipe II, pasa a estar aquí, no en Viena. Esos 2 siglos de Austrias hispánicos hacen una monarquía de tipo compuesto, en un equilibrio de autoridad y a la vez representatividad o autogobierno de las diversas partes. Entre ellas, pues podríamos alargar hasta Italia, pero en fin, el conjunto hispánico se gobernará de una manera que acabará con la dinastía borbónica. El Sacro Imperio tiene sus raíces en la Edad Media. Se sabe el fin del Sacro Imperio, el fin que después de 1000 años sucedió en medio de las guerras napoleónicas en 1806. No hay una fecha inicial, sin embargo sabemos que desde la época de los carolingios, la fuerte relación con Roma y con Italia condució a una renovación de la idea del imperio. Es así que por un lado hay la tradición de los emperadores romanos,
y de su vasto imperio por el otro lado. La base social de la monarquía de los Habsburgo y la Orden del Toisón de Oro, un instrumento de la política de la Casa de Austria, también se trató en estas jornadas universitarias, como su papel como mecenas. La insignia Orden del Toisón de Oro, la orden caballeresca por excelencia del Ducado de Borgoña, pero desde el punto de vista no tanto del ceremonial o de los fastos de la corte de Borgoña, que fueron fantásticos, sino sobre todo como instrumento de la política de la Casa, primero de Borgoña y sobre todo después de la Casa de Austria. Es decir, tanto en el plano interior, de gobierno interior, de vincular a los grandes señores de la tierra con la persona del duque por un juramento de fidelidad. Por eso les dotó de una serie de privilegios y de una serie de privilegios políticos eminentemente, como desde el punto de vista exterior, sobre todo en tres frentes: el frente antifrancés, el frente antiturco, que es quizá el origen de todo, pero que en el siglo XVI, en fin, fue muy poderoso, y después el frente antiluterano, antiprotestante. En esos siglos el Toisón de Oro se va a utilizar como un instrumento de la política de la Casa de Borgoña, precisamente, y de la Casa de Austria, precisamente para eso se daba, se utilizaba, se discernía, y bueno, pues todas las anécdotas y todas las circunstancias que ocurrieron en esos 200 años. Mi intervención tiene dos partes. En la primera analizo los dos grandes colectivos que formaban la base del funcionariado de la monarquía de los Austrias en España. De una parte los magistrados, que integraban los consejos de gobierno y de administración, y de otra los secretarios, que eran los hombres de confianza de los reyes y responsables de una acción más ejecutiva. Y en una segunda parte de la ponencia se trata de si ese sistema marginó o no a la alta nobleza de los lugares de responsabilidad política y cuál fue la relación de la aristocracia con el conjunto del sistema político durante los dos siglos XVI y XVII. Mi intervención se centra en el programa del Salón de Reinos del Buen Retiro de Madrid. Es un programa ideado por el conde duque de Olivares, principalmente, en el cual se centra en tres partes importantes. La primera es la imagen del rey, y esta imagen del rey está representada con los retratos ecuestres de Velázquez del rey anterior y su esposa, Felipe III, del rey que en aquel momento estaba reinando, que es Felipe IV, y del futuro rey que nunca fue, que fue el infante Baltasar Carlos. Bien, la segunda parte es las grandes victorias de los ejércitos españoles, las victorias en tiempos de Felipe IV. En definitiva, es el poder del rey, son las victorias del rey, ensalzar al rey. Y en tercer lugar está toda la serie de los trabajos de Hércules en los cuales hay esta analogía entre Hércules y el rey. Hércules, que en sus trabajos ayudará al pueblo, y el rey, que siempre está atento también a ayudar al pueblo y salvarlo de cualquier desgracia. Las dos últimas conferencias de estas jornadas universitarias de cultura humanista dedicadas a la Europa de los Habsburgo se centraron en el Escorial y en viejos mitos y nuevas historias en la creación de la imagen sacra del monarca. Trataré de mostrar esta trenza, religión, arquitectura, monarquía, en el orden que sea. Al final da por resultado un conjunto absolutamente excepcional, muy matizado, es decir, que no es solo un gran monasterio de gran tamaño, sino que es una caja preciosa que encierra una serie de elementos de tipo histórico, simbólico, religioso, que al final pues busca hacer realidad aquellos aspectos que se plasmaron en la carta fundacional de Felipe II, es decir, tener sí, un monasterio, una iglesia, pero sobre todo un lugar donde reposar él, sus padres y sus descendientes, ese mandato del que se hace valedor, albacea, testamentario de un deseo que ya le manifestó Carlos V. Y todo esto, toda esta puesta en escena es de una delicadeza y entiendo que de una belleza y de un interés que sobrepasa lo estético, lo histórico, lo religioso, para convertirse en un hecho único que da lugar a esto que hemos dicho o que desde entonces se viene considerando como la octava maravilla del mundo. Bien, en esta conferencia hemos hecho un recorrido por los temas y motivos de la iconografía festiva en la época de los Austrias, centrándonos en el siglo XVI. Y es interesante observar cómo al principio estos elementos
salen del arsenal de la mitología clásica, las fábulas antiguas, y sin embargo luego, conforme avanza el siglo XVI y más en el reinado de Felipe II, pues entran los asuntos nuevos de las historias y de las empresas protagonizadas por el propio monarca Felipe II en su dilatado imperio, y también algunas en homenaje a su padre Carlos V. Como grandes potentados del momento, la proyección de los Habsburgo como promotores del arte, de la música, del humanismo es inmensa. Las obras que patrocinaron quedan como testigos de esta labor que, al lado de la labor política, es el gran legado de la época, como se pudo comprobar en estas jornadas. Es un tema